Este podcast es sugerido para público con mayoría de edad. Si eres menor, solo asegúrate que tus papás no se encuentran cerca. No seas güey. One, two, three. Yo hago el amor porque soy una persona muy sociable. Pero lo mío es la chaqueta. Bienvenida, bienvenido al podcast Sin Razón. Yo soy Aldo Verástegui y me da muchísimo gusto que me escuches y espero que te quedes conmigo a este diálogo interno que externo. El día de hoy tengo el placer de tener como invitado a un hombre nacido en la Ciudad de México, escultor de profesión. Ya quisiera mencionar las 20,000 aptitudes que tiene, pero como detalle muy particular tiene un gran temor a las arañas. Sin embargo, su superhéroe favorito es el hombre araña. Qué coincidencia. No es cierto. ¿Cómo estás, mi querido Neftalí Zamora? Hola, Aldo. Hola a todos. Estoy muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, un placer. A ver, ahora sí platícame. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va en la vida? Pues bien, ya recuperando actividades después del el gran encierro que tuvimos todos con la pandemia del COVID. Oye, pues, bueno, como lo dije, eres escultor. Ahora sí que me encantaría ir al principio de las cosas. ¿Cuál fue el momento en el que descubriste o en el que te diste cuenta que tenías aptitudes o un talento para la escultura? Eso es muy curioso. Todos desde chavitos tenemos la tendencia a dibujar, a hacer monitos de plastilina y esas cosas. El problema el descubrimiento fue como desde una edad muy temprana. O sea, mi papá es músico. Ok. ¿No? Uno de mis tíos es caracterizador. Y los fines de semana familiares eran así: domingo de Chapultepec, pero era ir primero al Museo de Arte Moderno, al Museo Rufino Tamayo, al Museo de Antropología y después a los Juegos. No, pues qué maravilla. Entonces, sí fue como de que todo lo que veía que tenía volumen me llamaba la atención, cabrón. ¿Sabes? Sí, pues te estaban alimentando la vista. Uh-huh. Entonces, eso es como muy, muy curioso, ¿no? Por ejemplo, cuando las idas de pinta, pues no existían. O sea, de pronto era como que si me sentía mal, me decían, papá, no vayas a la escuela, ¿no? Yo sí me veía un poco mejor, vente, vamos a dar la vuelta. Entonces me llevaba al centro de la Ciudad de México a recorrer iglesias y me contaba la historia de los lugares, museos. O sea, gracias a tu papá es que empezaste a reconocer las formas y los lugares. Sí. Qué chingón. Me hubiera encantado tener un papá como el tuyo. Oye, ¿en qué momento dijiste, esto es a lo que me quiero dedicar? Eso fue muy natural, como que fue pasando de una forma muy gradual y muy natural. Fue en la secundaria, o sea, yo me enteré que había una secundaria que daban artes plásticas como materias. Es la de Bellas Artes. Ajá, los EDARTs, claro. Y yo quería ingresar en CEDART porque yo ya dije, o sea, yo tengo que dedicarme a las artes, tengo que estudiarlo desde ahorita, no puedo esperarme más y pues, por desgracia terminé en una secundaria técnica. No funcionó la estrategia. No, como que mi mamá dijo, no, estás loco, mejor pruébale por acá a ver si cambias de opinión y no, pues nunca cambié de opinión. Claro. Y una vez que ya llegaste a la escuela, ¿cuál fue el siguiente paso? O sea, ¿cuál fue tu el siguiente nivel al que llegaste que dijiste, aquí es donde ya me estoy empezando a sentir seguro y sí es esto lo que quiero? Eso fue muy raro. Porque, digo, mi formación fue muy atípica. Ok. O sea, generalmente casi todos en la actualidad es como, sí, en la prepa me di cuenta de esto, entonces entré a la FAT o a la Esmeralda. Claro. Cursos de Bellas Artes. No, en mi caso fue desde chavito, pues todo este contacto, ¿no? Con hijo de músico, con un tío loco que tenía un montón de amigos ilustradores y demás. Yo me empecé a adentrar, mi primer acercamiento a la escultura fue en el mundo de la caracterización y los efectos especiales. Ok. Entonces empecé a trabajar ayudándole a mi tío a hacer cosas para cortometrajes de estudiantes, cosas para Televisa. Ok. Y a los 19 años decidí dejar el mundo de la caracterización y meterme a la Queme San Carlos a estudiar cursos de cocción continua. ¿Por qué los cursos de cocción continua? Porque no pedían la prepa, yo no tenía el bachillerato. Iba al bachiller, al colegio de bachilleres me lo pasaban en el salón de artes plásticas. Un saludo a la maestra Erenira Plancarte, por cierto. Era tu maestra. Era mi maestra de pintura ahí. Ah, qué chingón. Y entró a San Carlos y fue como de, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? Perdiendo el tiempo haciendo cosas de caracterización, pues lo mío es esto. Y tuve la fortuna de estudiar con dos maestros que eran una leyenda, así, el doctor Hermilo Castañeda Velasco, que era el encargado del taller de anatomía artística, y su asistente, el maestro Lutrejo. Y en San Carlos conocí a uno de mis héroes,
sea, si hay una frase que dice, nunca conozcas a tus héroes, yo digo, rómpela, güey. Sí. Conócelos. Sí, ¿No? Porque puedes encontrarte un espejo ahí muy interesante. claro. Ahí en San Carlos conocí a Francisco Moyao, que era uno de mis héroes desde chavito. Y fue como, no mames, o sea, él mismo me dijo, ya estás metido en esto, síguete. De los 19 a los 28, pues trabajé como escultor, ¿no? O sea, se acabó San Carlos porque pues, los dos maestros se enfermaron y fallecieron. Uf. Uno ya estaba muy grande, tenía como casi 90 años y el otro pues, era como la de mi papá. O sea, en esa época tenía como 60. Pero qué tal el conocimiento, ¿no? Sí. Y entro de asistente al taller del maestro Víctor Gutiérrez, un escultor que hace monumentos. Y ahí aprendí un montonal más de cosas y me seguí. Estuve en una galería de arte, estuve en algunas exposiciones, no muchas porque también pues, la precariedad no me permitía producir tanto, ¿no? Esto de vivir en la Ciudad de México está caro. Es caro y... Y ya en ese trance pues, trabajé con Javier Marín y dije, no, pues ya no quiero ser el chalán, ¿no? ¿Qué necesito para esto? Pues todo el mundo me decía, métete a la licenciatura en artes. Y ya fue cuando hice la prepa, terminé la prepa en un solo examen y me metí a la Esmeralda. ¿Y te graduaste de la Esmeralda? Uh-huh. Sí, Ok. estoy titulado y todo. Qué Como chingón. raro. Sí, que te sentiste raro que dijiste, no pensé que lo fuera a lograr o No, pues era como, pues neta, sí necesito esta madre. para algo que ya sé hacer, ¿no? Ajá. Oye, hablando del proceso de la escuela, ¿qué tan importante crees que sea el proceso de la escuela para un escultor? Es un mal necesario. Sí, a ver, Sí. platícame, porque yo estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, la técnica la escuela no la enseña. O sea, ya hace años que la escuela dejó de enseñar la técnica. O sea, todos los procesos técnicos que conlleva la escultura pues, se han ido perdiendo con el tiempo. Entonces esos procesos técnicos realmente se aprenden en talleres fuera de la escuela, en los talleres donde se está haciendo escultura, ¿no? Donde está fundiendo, donde está haciendo agrandados, donde está tallando piedra. Claro, es más ahí, en la práctica. Sí, en la práctica Sí, real. digo, no sabía que era de esa forma, pero sí me imaginé un poco como en cualquier otra profesión. Pero a nivel teórico es un lugar enriquecedor. Ok. ¿No? O sea, de pronto es como, sí, hice esta pieza, pero no sé qué decir con ella, ¿no? Entonces ya, con todo el bagaje que te da la licenciatura en artes, es como, bueno, ya puedo ponerle un discurso más articulado y más interesante, bla, 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 bla. Claro, bla, bla. bajar más la idea y la emoción al speech, ¿no? Sí. al Sí, el discurso. El speech es lo que vende, ¿no? Sí, claro. Entonces, ya eso, para eso sirve la escuela, ¿no? O sea, sí sirve como para tener otra idea de cómo construir el discurso a partir de la obra. Y también sirve para tener una vida académica, ¿no? Antes no era tan común que se pensara en esto. Por ejemplo, en los 60s, los artistas pensaban más en producir que tener una vida académica, ¿no? Okay. Y pasaron los 60s y pasó toda esta efervescencia que hubo en México de entre 60s y 70s y pues muchos de estos artistas ya para los 80s decidieron tener una vida académica, ¿no? Okay. Vamos a dar clases, vamos a hacer esto, vamos a hacer tal. Y así se la han ido llevando, se la llevaron hasta los tiempos actuales, ¿no? Entonces Okay. mezclan su vida académica con su producción. Y para eso sirve la escuela, o sea, realmente la escuela sirve para tener una vida académica fuera de la producción. Bajo tu propio concepto, ¿qué sería la escultura? O sea, para mi propio concepto, la escultura es todo lo que interfiere en un espacio, o todo espacio puede ser una escultura. Ok, me gusta. Me gusta porque es más profunda de lo que tiene. Tiene varias capas la misma Sí. frase. Está chingón. Me la dejas para tenerla de tarea, así es que la voy a procesar y la voy a repasar 1000 veces. Porque aparte soy muy clavado. Cuando alguien me dice una frase que se me queda en la cabeza, ahí la traigo hasta que logro encontrarle todas las capas posibles que pueda encontrar. ¿Cuál dentro de tu proceso personal ha sido el más complicado de ser escultor? Pues encontrar valor, güey. Ok. Todo el mundo piensa que ser artista es pasársela en la bohemia, en la peda, Ya sé. en las drogas. Y no, la verdad es que, o sea, eso es el cliché que se formó durante la primera parte del siglo XX. Pero, o sea, una cosa es, por ejemplo, yo me manejo como en 3 niveles o en 3 mundos. La producción audiovisual, o sea, todo lo de caracterización y demás, que
por esa razón fue la que nos conocimos. Las esculturas por encargo y la obra personal. Y la obra personal es la que puta aterra, ¿no? O sea, es como, no mames. O sea, voy a hacer esto, pero estoy enseñando algo que sale de la parte, de estas partes como más íntimas, ¿no? O sea, como de estos momentos súper íntimos y súper difíciles del mundo creativo, ¿no? La verdad es que sí da miedo hacerlo. Entonces, para que no haya miedo, pues hay que soltarse y hay que hacerlo, ¿no? Pero... ¿Cómo empiezas? Porque para mí, yo ver una hoja en blanco o ver materiales todos puestos ahí, me genera ese miedo de no saber ni cómo empezar. Para empezar, yo no tengo ningún talento en las plásticas. Ninguno es ninguno. Entonces, si yo lo pienso así para mí, ¿cómo es para ti? ¿Cómo es ver materiales e iniciar una obra? Dice el maestro Erzúa, pues es tratar de sacar la imagen que está en la cabeza, ¿no? Y ya es, hay veces que es de forma muy automática. O sea, hay veces que tienes el papel en blanco y empiezas a dibujar y a dibujar y a dibujar y a dibujar. Y sale, ¿no? Siempre les digo, siempre le decía a un amigo, o sea, hay veces que sale como si fuera algo que te está intoxicando, tiene que salir, ¿no? O sea, como cuando te enfermas del estómago. Ok. Tiene que salir. Sí. Así, ¿no? Es como, ¡pum! ¿No? Sale. Y hay otras veces que es ir trabajando e ir viendo cómo se va volviendo cada boceto, cada parte del proceso, una planificación de, ¿no? Ok. Cuando es la segunda es cuando es como de, ay, no fue tan en automático. Sí, claro. Pero cuando es la primera es como súper liberador, ¿no? Y la segunda es un poquito más sinuoso el camino y más... Como más que la misma obra te va pidiendo que la mastiques y que la vayas entendiendo, ¿no? Sí, es una conversación, ¿no? Con lo que tienes enfrente, que eso es, digo, quiero entenderlo. A mí me sucede con la actuación, pero es yo conmigo mismo, ¿no? Es, aquí no te debes de mover para acá, porque si no se entendería esto, si lo dices de esa forma, se entiende de esto. Y es más con las palabras que con la plasticidad o con lo visual, ¿no? Bueno, sí, es muy similar que a la actuación, porque o sea, todo el tiempo estás enfrentando a ti, ¿no? Sí, eso sí es cierto. Sí. Oye, ¿y de dónde sale normalmente la inspiración? O sea, ¿qué es a lo que recurres cuando te llega como estos blancos completos a la mente? Es bien chistoso porque todo el mundo dice, hay que esperar las musas, ¿no? Uh-huh. Hay una frase que decían los modernistas, o sea, las musas me tienen que encontrar trabajando. Yo también estoy de acuerdo en eso. Y pues, por ejemplo, yo lo que recurro mucho es, o sea, me encanta el cine. Fuera del rollo laboral, sí. Que también es muy apasionante, me encanta ir a... Es lo tuyo. Me encanta ver películas, ¿no? Claro. Me gusta mucho leer y pues, también me gusta un chingo la música, entonces es tratar es como un proceso muy psicodélico, ¿sabes? O sea, el set and setting de la psicodelia aplica en las artes. Okay. Tienes que estar como en el mood adecuado y no lo estás, pues vuelve tu entorno eso, ¿no? O sea, vas tu entorno cómodo para que tú estés cómodo y fluya. Claro, en eso, fíjate que en eso sí nunca había pensado. La neta, nunca había pensado. Y es un muy buen consejo. Si no te está dando, entonces vuelve... Pues porque finalmente en esta introspección puedes convertir tu mundo en lo que estás buscando, ¿no? Uh-huh. Órale, eso está chingón. Y otra cosa que a mí me funciona mucho es estar leyendo y hablando con otros artistas, ¿no? Claro. Y sobre todo con artistas que no sean de mi generación. No es que tenga nada en contra de todos ustedes, amigos míos. Los quiero mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, hablar, no sé, como lo que me pasaba con Francisco Moya, hablar con él era como muy importante para mí cuando sentía que perdía rumbo. Ok. Porque pues, él ya había pasado por eso, ¿no? Sí, exacto. Hace, ¿qué habrá sido? Como una semana. Sí, hace una semana atrás fui a visitar al Zóbal, que hizo el espacio escultórico de la UNAM. Ok. Y fue muy enriquecedor la plática, porque fue de... ¿Qué quiere saber? Pues no sé, cuénteme de usted. O sea, lo histórico ya lo sé, porque está publicado en un chingo de libros, ¿no? Y hay documentales, y hay esto. Pero pues quiero saber de usted. Entonces, el saber su experiencia personal de pronto te hace un espejo, ¿no? O sea, y hay cosas que te cambian el paradigma. O sea, por ejemplo, un paradigma que yo tenía por mi historia de vida es que el arte se tiene que sufrir, ¿no? O sea, tienes que sufrirlo, estar así, ya sé, intenso y la chingada. Y realmente no. O sea,
de unos meses para acá estaba pensando, pues esto tiene que ser como un juego. Y llego con Erzúa y lo primero que me dice, nos dice a Tania y a mí, Tania, tú la conoces a mi esposa, es que el arte es un juego, la vida es un juego. Y yo así de, no mames. Y yo pensando que me tenía que cortar las venas, ¿no? Pensaba que tenía que estar lacerando en mi cuarto así como monje, ¿no? Y no, o sea, realmente sí es cierto, es estar jugando todo el tiempo. Yo, fíjate que apoyo demasiado esa teoría. Yo lo descubrí, no tuve la misma fortuna que tú, yo lo descubrí apenas y caí en eso. Porque finalmente tenemos un periodo muy breve de vida, a veces no lo asimilamos, obviamente cuando eres joven te importa un carajo, pero ya cuando empiezas a tener cierta edad, te empiezas a dar cuenta que sí, solamente tenemos un lapso breve de vida y que aparte que ya cuando te vuelves adulto ya empiezas a ver cómo los años se van más rápido, más rápido, más rápido, y entonces empiezas a quitar como todos los pesares que antes cargabas por joven y porque inexperto, por lo que quieras, que te conflictuaban. Entonces he encontrado justo en este proceso de vida que con el tiempo lo que encuentras es a disfrutar la vida. Y el disfrutarlo entra la alegría, la sensibilidad, la pasión, pero visto desde esta perspectiva de disfruta la vida, güey. Sé feliz, no necesitas estarte torturando. Sí, bueno, la escena es de tengo que salir, llorar, tengo que salir y matar. Sí, güey, pero eso lo hace lo que estoy creando y después de eso mi vida no puede ser infeliz todo el tiempo, porque si no, entonces me terminaría suicidando, ¿no? Entonces, no sé en qué momento tú encuentras, o sea, en qué momento te cayó a ti para tú en el trabajo el llevarlo. ¿Ya lo viste reflejado en tus obras? ¿Esa parte de lo que aprendiste? Pues de hecho, las piezas que te mostré, que estas son completamente inéditas, pues es lo que he estado haciendo, ¿no? He estado experimentando con todo lo que sé de técnicas que he aprendido en el mundo de la escultura, en el mundo de la caracterización, ya lo estoy aplicando a algo, ¿no? Y es como, pero ni siquiera es algo que tenga que ver con trabajo pagado, es algo que lo estoy haciendo por divertirme. Qué chingón. Y es que creo que a veces, justo en los procesos que tenemos creativos, se nos olvida eso y es cuando se vuelven más auténticos y creo que cobran mucho más valor y valor emocional para el que los crea, ¿no? Que los otros. ¿Has hecho obras por encargo? Sí, un montón. A ver, platícame cómo es ese proceso ahora de las obras por encargo. O sea, por ejemplo, hay veces que, por ejemplo, otros artistas que no hacen escultura quieren incursionar en esto. Entonces, por ejemplo, pues saben que tú tienes esa opción de trabajar con ellos. Te dicen, oye, quiero esto, y te llevan así una serie de dibujos, ¿no? O sea, frente, perfil, 3/4, vista de planta, casi como un plano arquitectónico. Ok. Dicen, quiero esta escultura, entonces tú la cotizas, bla, 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 bla. Te dicen que sí, pides tu adelanto, compras los materiales, la empiezas a trabajar. Y ahí es ahí yo creo que sí tienes que dejar el ego por un lado por completo. O sea, que también el otro cliché del ego del artista, ¿no? Uh-huh. Es que es mi obra, ¿no? Uh-huh. O sea, lo dejas de lado y es un trabajo colaborativo, ¿no? O sea, yo lo hago, pero ven y dime cómo voy. Ven a ver qué estoy haciendo. Mira, te mando fotos de los avances, qué cambios le hago, qué no te gusta, qué te gusta, bla, bla, bla. No, es que yo pienso que esto es mejor, ok, entonces tienes que ceder tú cosas y la persona que te lo encargó también tiene que ceder cosas. Por supuesto. Por ejemplo, en diciembre me encargaron una escultura de una Santa Muerte, ¿no? Ok. Y el proyecto empezó en como 6 meses antes. Ok. Entonces la maqueta fue igual, completamente libre. Y el cliente le encantó. Dijo, no, sí, la obra la quiero de 2 días. Y pasaron meses y no se resolvía nada. Ajá. Y ya en octubre me dijeron, sí, la queremos, va, ¿no? Entonces ahí fue el proceso de nos agarrar mi maquetita, hacerle una cuadrícula, esa cuadrícula transformada en dibujos, esos dibujos transformarlos en alambrón, soldar todo, barro, moldes y se hizo. Que esa es otra cosa que se hace cuando se hace trabajo por encargos. Por ejemplo, como escultor a mí me dicen, quiero que me hagas esta taza de 2 metros, ¿no? Entonces yo ya de aquí saco una cuadrícula, la paso a papel, esa cuadrícula la transformo en un armazón tridimensional
¿no? De hierro y después la forro con barro con plastilina y se hacen moldes y se hace el resto del proceso, ¿no? Pues nos acabas de dar una clase express de cómo sería el proceso. Porque justo esa es otra pregunta que tenía, pero qué chingón que la resolviste mucho antes. Perdón. No, al contrario, de eso se trata también. Oye, ahorita tocaste un tema que para mí lo he traído y me ha retumbado ahí en la cabeza. ¿Qué tan funcional es el ego para una persona que se dedica a las artes? Es un arma de dos filos. Ok. ¿No? O sea, hay veces que puede funcionar muy bien. ¿En qué sentido crees que funcionaría bien? Cuando se crean un personaje, ¿no? O sea, también los artistas plásticos tenemos casi por obligación que transformarnos en un personaje que venda la obra. O sea, la imagen detrás de las piezas, ¿no? Ok. Por ejemplo, Sebastián tiene esta imagen como del señor bonachón, grandote norteño, ¿no? Súper culto. No sé, o sea, o el personaje clásico de Cuevas, ¿no? Que era este señor chiquito con sus brazaletes y que tenía como, lo que tenía chiquito lo tenía como de grandilocuente y como de... Lo cubría, ¿no? Ajá, claro. Entonces, ellos aprovechaban muy bien sus egos, o sea, es como... Voy a hacer que no sea mi pieza el producto. Que sea yo. O sea, yo voy a hacer el producto. Claro. ¿No? Y te estás llevando algo de mí. Sí. ¿No? Sería un poco la metáfora. Sí. ¿Y tú has logrado crear tu personaje escultor? Según yo, no. Ok. ¿Por qué? No sé, o sea, tal vez todavía no lo encuentro. Ok. O sea, en algún momento sí intenté como el del artista medio dark, intenso, ¿no? Es que se le pasaba así... Intenseando todo el tiempo y pues no funcionaba, ¿no? Y ahorita que ya estoy más rucón, pues como que ya soy un poquito más tranquilo, ¿no? Más relajado. Sí, algo que he visto por ti o a través también incluso de las redes sociales, es que eres una persona con un humor negro, ¿no? Por ahí bastante picante y bastante sabrosón. Y eso a mí me gusta mucho porque yo también soy sarcástico hasta la chingada y siempre digo cosas así lo más cruel que se pueda, pero tratando de librar el momento a veces incómodo, el momento lo que sea. ¿Tú cómo llevas ese humor y esa fuerza para tu obra? ¿Sí está implícita o lo dejas un poco de lado? No, yo creo que sí está implícita. Ok. Sobre todo en una etapa de mi vida por ahí de 2008. Fue una época rara, fue como entre 2006 a 2008. Que estuve buscando espacios donde hacer una instalación y pues nadie me abría las puertas. Eran como, no mames, estás loco, güey. Y todo siempre tenía como este doble juego, ¿no? Como... De hecho, le decía a un amigo al que era mi mejor amigo en esa época, que ya nos perdimos la pista, que le decía, pues es que esto literal es un albur, güey. ¿No? O sea, ¿sabes? El juego de palabras del barrio, sí, Tal literal, cual, ¿no? Tal cual. Pero muy demasiado intelectualizado. Y total que en un punto pues sí me dejaron un espacio que sí me abrieron las puertas y pude realizarla y sí fue estar como pues medio burlándome del espectador y al mismo tiempo atrayéndolo, ¿no? Uh-huh. O sea, era este juego como alburero, como diría Chava Flores, alburero y tirano, ¿no? Ajá. Y también era y era así como exageradamente intelectualizado. O sea, era como, sí, vamos a hacer esto y es una pieza que se llama Desagrado y va a tener un corazón y va a tener esto y se va a ir modificando cada semana y bla, bla, bla. Y total que sí hubo tantas limitantes que no terminé haciendo lo que yo quería. Claro. Pero funcionó al nivel que quería que funcionara. ¿Qué esperabas? Ok. ¿No? Está chingón. Y había mucho de ese humor negro implícito, ¿no? Okay. Que, o sea, estaba tirándole un discurso como anticapitalista en una cafetería en una cafetería que pertenece a una locutora de radio que tiene un programa gótico. Ok. ¿No? Un saludo a Clausen.
Claro que al mismo tiempo era como, pues sí, o sea, no estoy inventando el hilo negro porque esto lo hicieron ya se hizo desde los 60s, 70s en México, Claro. pero estoy jugando con esto. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, muchas cosas que yo tenía como de moldes que no había explotado y demás, los vaciaba en yeso, cada semana llegaba y ponía una pieza y en un acto performático la rompía, ¿no? Y había gente que estaba por ahí que se sacaba de onda o que estaban de, ¡ay, qué interesante!, ¿no? Entonces yo me bajaba un poquito, porque la galería estaba en un primer piso. Entonces yo me bajaba como un poquito, ¿cómo decirlo? Como un poquito contento de que estuviera funcionando a este nivel. Pero al mismo tiempo se era como, no se están dando cuenta que con esta misma cosa que Le estoy viendo la cara. ¿No? ¿Cómo tienes, digo, con todo el bagaje y el conocimiento, tú alcanzas a tener la lectura de las obras, de las esculturas que llegas a ver ya sea en museos o en la calle? ¿Llegas a notar cuáles posiblemente los sentimientos del artista? No en todas. Ok. ¿Porque sabes que no tenía ese contenido? ¿O por qué? Mucho tiene que ver con la época. Ok. O sea, por ejemplo, todo lo que fue principios del siglo XX sí es muy emocional, ¿no? O sea, y también muy épico y muy romántico, ¿no? Por ejemplo, el neoclasicismo mexicano, eso es de finales del siglo XIX, principios del XX. O sea, en pleno porfiriato. Uh-huh. Y sí, tú ves el título, ¿no? Ariadna abandonada, y está Ariadna así viendo hacia la nada, está recostada en una roca. Y pues ves la mirada de tristeza y estas cosas. Sí, eso así te proyecta. Te proyecta y dices, no mames, sí tiene todo el sentido, ¿no? Y es redonda la pieza y demás, pero... Por ejemplo, hay piezas que... No sé, por poner un ejemplo... a mí no me gusta la obra de Jorge Marín. Uh-huh. O sea, no me dice nada. Sí, yo estoy un poco de acuerdo en eso. La de Sebastián me gusta lo primero, pero ya lo último es como lo más de lo mismo y no dice nada. Sí, es como que repitieron la fórmula que supongo que encontraron, que era la que vendía, ¿no? Más que el traerla de adentro. Uh-huh. Y el arte contemporáneo es bien... ese me gusta mucho, ¿no? O sea, porque es como este rollo del juego, ¿no? Con lo que te decía de la instalación que hice en 2008. Es mucho de este juego, ¿no? De cómo verle la cara al sistema, ¿no? O cómo ser absorbido por el sistema de una forma muy elegante. ¿No? Está bien padre. Sí. Entonces... Son lecturas diferentes. Por ejemplo, todo lo que es arte contemporáneo no lo podemos leer con el mismo ojo que vemos, no sé, una pintura de Remedios Varo. Uh-huh. O sea, no vamos a ver un Gabriel Orozco con los mismos ojos que vemos un Remedios Varo. O no vamos a ver un Damian Hirst con los mismos ojos que vemos un Francisco Zúñiga, ¿no? Son lecturas completamente distintas. Uh-huh. ¿Tienes algún material favorito? El barro. ¿Sí? ¿Ese es tu material favorito? Sí, bueno, tengo una lista de materiales favoritos, pero el barro y el yeso sí son los que apuntan para los primeros lugares. Sí, qué chingón. ¿Por qué? ¿Por la forma? ¿Por cómo se moldean? ¿Por...? Pues a mí me gusta modelar muy rápido. Ok. Ya es como por manía, ya ni siquiera es como que sea un reto como antes, ¿no? Ya es como de, sí, un retrato, ¿no? 3 horas ya está planteado, casi terminado. Y después me lo puedo llevar así al detalle. De asobadito. Pero creo que está bien padre poder trabajar con algo que está vivo, ¿no? O sea, la plastilina, pues al final de cuentas es sintética. O sea, son ceras sintéticas con aceites y demás. Sí. Y el barro está vivo. O sea, el barro tiene un ciclo, ¿no? O sea, se seca, lo podemos rumectar. Lo podemos dejar que se descomponga, que se pudra un poco para que tenga mayor plasticidad, que se formen bacterias, bla, 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 bla. Hay veces que estás modelando y si lo dejas mucho tiempo y a tu barro le cayó alguna semilla, alguna espora de algo, le crece un honguito. Wow. O le crece una plantita. Wow. Entonces es muy, muy rico poder trabajar con algo vivo, ¿no? O sea, sientes que tienes como
como mucho más que conversar con el material que con un material que es, es plástico, ¿no? O sea, que es... Yéndonos a eso y siguiendo un poquito con esa profundidad, ¿has logrado que que tus esculturas lleven siempre algo de ti? ¿De algo íntimo, algo muy personal? ¿O a veces lo haces, sí, obviamente con la emoción y con todo, pero se puede bien ir por arribita o por encimita o ir mucho más profundo? La serie que ahorita estoy trabajando sí es así completamente personal, ¿no? ¿Sí? Sí. O sea, sí es así un viaje íntimo súper raro, ¿no? Del descubrimiento de este descubrimiento de lo espiritual que he tenido en los últimos años. ¿En qué has estado trabajando en rollos espirituales? Pues mucha meditación. Ok, sí, yo también me he clavado mucho en la meditación también. Algunas ceremonias por ejemplo, pues, con Bufo Alvarius, ¿no? Por cuestiones de depresión y demás. Y sí ha sido como un cambio muy radical. Sí, lo has sentido, obviamente. Ok, eso está chingón. ¿Qué trabajo cómo haces el trabajo emocional? O cómo... Porque, digo, finalmente en la actuación tenemos una forma de catarsis que supongo que en las otras artes se debe de encontrar. ¿Tú cómo lo encuentras? ¿Cuándo estás en qué parte de tu proceso? Sobre todo en el modelado. Okay. O sea, en mi caso sí es como... Modelar sí es muy catártico, ¿no? Es agarrar el barro, la plastilina y estar ahí poniendo pastillas de material, ¿no? Creando el volumen, metiéndole la herramienta, ¿no? El stick, quitándole con la gasa los excedentes, ¿no? Haciendo líneas con la parte que es como una espátula. Ahí es cuando encuentro como ese punto así como la catarsis emotiva, ¿no? Qué chingón. ¿Y ha habido momentos en los que has tenido que destruir una obra por completo? Un montón. ¿Ya has hecho? ¿Sí? Sí. ¿Sí te ha pasado? Sí. Ok. ¿Y qué es mayormente por lo que te sucede eso? Antes era por pedos de espacio. Seamos honestos. Sí, o sea, hubo piezas que se quedan en el molde y no alcanzan a ver la luz porque no... Entonces, por ejemplo, había momentos que no tenía dinero para seguir con esa producción de esas obras. Era como, chale, ¿qué hago, no? Y pues obviamente pues, vivía en casa de mis papás, y yo vivíamos juntos y era como, ya están estorbando, ¿no? O se metía algún ratón y intentaban llegar ahí. Entonces pues, se echaban a perder las cosas y tenía que tirarlas, ¿no? Entonces sí es horrible. O sea, es una sensación horrible. Sí, porque aparte me imagino que ustedes necesitan un espacio, o sea, ustedes necesitan una bodega, ¿no? Uh-huh. Aparte para todo el material, también para dónde pones las piezas, para todo ese... ¿Cuál sería tu lugar ideal? ¿Cómo lo visualizas tu lugar ideal? Sí, como una bodega. Sí, una bodega. Sí. Sí. ¿Cuál es tu herramienta favorita? Esto va a sonar muy, muy cliché, mis manos. Está chingón. ¿No? Finalmente es lo que le va a dar todo, ¿no? Sí, porque por ejemplo, la herramienta que yo uso para modelar, ya ni siquiera la compro. Tengo 20 años, Ay, güey. Ya tengo 23 años haciéndolo. O sea, me encontré con un escultor en un trabajo que tuve de unas máscaras con unos amigos. Ajá. Y lo habían contratado a este chavo y vi sus herramientas. Dije, qué bonita está tu herramienta, ¿dónde la compraste, no? Y todavía recuerdo cómo se llama Israel Arruel. Uh-huh. Y Israel me dice, güey, yo los hice. No mames. Sí, yo los hice. Y me explicó cómo hacerlos y yo empecé a hacer los míos. Y ya de ahí no volví a comprar un stick en mi vida, ¿no? Sí, claro. Sí, porque finalmente también va impresa tu sello y tu forma. Y ¿crees que el arte alcance una perfección de acuerdo a la concepción humana? No. Ok. Y si voy a citar a mi amigo y maestro Víctor Gutiérrez, lo perfecto es enemigo de lo bien hecho. De lo bien hecho. ¿No? O sea, buscar la perfección sí es bien complicado porque es una concepción, es un concepto completamente humano. O sea, no hay nada que... Sí, no. No, por eso lo dije, basándonos en el mero concepto humano, porque sí, para mí también la perfección... Para mí creo que en general si lo bajamos o le quitamos todo el peso que tiene del concepto humano, perfecto es todo lo que sucede, ¿no?
O sea, Sí. absolutamente todo lo que sucede. Estar aquí sentados, estar platicando tú y yo, o sea, en general todo es Cómo entra la luz. cómo ¿no? entra la luz, exacto. Sí, para mí, por eso siempre lo bajo al concepto humano y a esta, a veces pretenciosa idea de pensar cómo son las cosas perfectas, ¿no? Oye, y cuando vas a hacer alguna, ya sea una colección o unas piezas, ¿cuál es tu inicio? Inicio, intermedio y conclusión. Bueno, generalmente es dibujo, Ok. ¿no? El inicio es la imagen en la cabeza y no, esto se ve interesante, ¿no? ¿Qué puedo hacer con ello? Luego es el dibujo, ¿no? El dibujo ya es una cosa como que sí tiene que ser sí o sí, ¿no? O sea, no se puede dejar de lado. Ya que salió como la primera, digamos como la primera digestión como mastican las vacas, hay que hay que volver a masticar la idea. Ok. Entonces ya pasa por el modelado. Que es ahí cuando ya ves la realidad, ¿no? Sí, ya es cuando ya se ve el objeto ahí, dice ahí, güey, no. Creo que me estaba desproporcionando un poco. No, pues, creo que falta que sea más grande. Siempre nos pasa a los escultores, no, es que tiene que ser más grande, ¿no? Cuando pues, tal vez de 20 centímetros está perfecto. Sí, claro. De 2 metros. Ya después es el modelado, ¿no? Y el modelado va diciendo cosas. O sea, va diciendo, no, pues aquí está Choquito, enderezame, ¿no? Tal. Y hasta que dices, bueno, ya, cállate, güey. Ya déjame solo. Sí. Okay. Entonces ya cuando pasa ese punto es el molde. Entonces se hacen moldes o de yeso, que a mí me gustan mucho. Ok. O se hacen moldes de caucho silicona, dependiendo la situación. O sea, si es una pieza que requiere más trabajo, se hace el molde en yeso y se vacía un yeso. Ok. Ya del vacío en yeso se hace el molde de caucho silicona para el siguiente proceso. Si es una pieza que no necesita tanto trabajo extra, ya se va directo al molde de caucho silicona. Ya después de ahí, pues, decidir en qué material, ¿no? O sea, ya son como decisiones estéticas como más sencillas. Pues tal vez en aluminio, o tal vez en resina, o tal vez en cerámica, o tal vez en ¿cómo se llama? En bronce, Sí, dependiendo del... ¿no? O tal vez esto se vería bien padre en mármol, entonces hay que buscar a alguien que lo talle, porque yo no tallo mármol. Ok. Entonces, ya son decisiones que se van tomando, ¿no? Pero ya que pasó como la parte más difícil del proceso, o sea, lo primero de bajar la idea o de explorar la idea lo más que se pueda hasta para decir, bueno, ya puedo irme a las 3 dimensiones, ¿no? ¿Qué momento de todo el proceso es el más complicado emocionalmente? Aterrizar la idea. ¿Sí es esa? Sí, yo sí sufro. O sea, la traes, pero a la hora de ya bajarla dices, "Ugh, tal vez sí, tal vez no". ¿Cómo es tu proceso emocional o cómo trabajas las emociones cuando estás en el papel? Trato de estar lo más tranquilo posible Ok. y que la misma emoción me guíe, ¿no? Cuando estaba más chavito, pues era como de, sí, vamos a ver qué pasa con la ira, no mames. No terminas rompiendo la hoja, ¿no? Claro. Pues ni siquiera rompiéndola con la mano, con el mismo lápiz la vas haciendo hoyos. No, es como lo más lo más tranquilo posible y ver, por ejemplo, ¿no? Es esto que me está diciendo, ¿no? Esta imagen que tengo en la cabeza y cómo la bajo y vamos a dibujarla, ¿no? Y yo soy pésimo con el color en 2 dimensiones, entonces nunca hago una pintura. O sea, siempre son dibujos en lápiz. Entonces vamos a ver. Hay veces que el dibujo es como se queda en pura línea y ya, güey, ¿no? O sea, ya, déjame ahí. A la hoja que sigue. Ok, ya sí, vamos a meterle más volumen, vamos a meter más esto, más claroscuro, vamos a jugar, ¿no? Y hay otro que es, no me hagas más que pura línea y házmelo así lo más caótico que puedas, ¿no? O sea, la misma imagen te va diciendo. Te va llevando. ¿Cuál es dentro de la selección, no sé, una vez que ya tienes la imagen, ya pasaste todo el proceso más tortuoso, ¿cómo es que llegas al punto en el que concluyes la obra? O sea, cuando dices, ya hasta aquí, por el amor de Dios, esta ya quedó, no voy a seguir jodiendo. ¿Qué es lo que te hace llegar a esa conclusión? Ahí sí te debo decir que es la experiencia. Ok.
Porque hay veces que, mira, cuando eres más joven, pasa esto. Te clavas tanto que quieres que quede bien, que terminas los maestros de pintura dicen lo terminas batiendo. Ok. Porque el óleo, como tarda mucho en secar, se empiezan a batir los colores, entonces ya te batiste. En la escultura pasa algo muy similar porque es como de, sí, vamos a hacerle esto y vamos a lijarle y vamos a hacer... No, y ahora una textura y vamos a volverla a lijar. Entonces de pronto si tenías un modelo de yeso así, se te va haciendo... Sí, claro. ¿No? Igual con la plastilina llega un punto que empezaste con un armazón para una pieza de 40 centímetros y de pronto tienes 60 centímetros de plastilina colocada y es como, no mames, ¿cómo hice esto, güey? Creo que todo se salió de control. Sí, entonces, eso es porque no paras. Hay un punto que es como, ya, o sea, ya no estoy conforme, no estoy contento con lo que estoy haciendo, voy a parar. Y ya lo dejas ahí abandonado, tal vez ni siquiera es un día. O sea, tal vez ni siquiera es una noche. Hay veces que pueden pasar semanas. O meses o años. No, años no tanto. Porque ¿No? sí soy como de que si ya pasaron años lo deshago, ¿no? Ah, ok. Pero sí son semanas y de pronto ya las semanas como... Ay, no está tan mal. A ver, nada más le voy a esto raro. Es dejarla descansar Sí. también, ¿no? Y tú también descansar un poco de eso. Había un fundidor que se llamaba Alfredo del Águila. De hecho es papá de mi amigo Carlos. Ok. Y el maestro Alfredo decía, pues es que hay que dejar pensar la pieza. Ok. ¿No? Entonces, sí, ya por experiencia personal yo sí las dejo pensar, ¿no? Es como, sí, no sé, no me gusta esto, ¿no? Ya le muevo tantito. La dejo descansar, ¿no? Trabajo en otra cosa mientras. Sí, claro. Lástima que, por ejemplo, cuando son cosas por encargo no puedes hacer eso. Ah, no, ahí es... Como a la conclusión y sí, ya hasta que el cliente esté conforme, ¿no? sí, ahí ya es otro rollo, ¿no? Por completo. ¿Tú crees que las artes tienen una responsabilidad social? Sí. A ver, platícame esa. Bueno. De entrada, por ejemplo, el arte contemporáneo sí tiene más claro eso, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, muchos de los discursos son ultramarxistas. Ujú. Es como de, no, pues, o sea, el capitalismo está dando a la madre, hay que denunciarlo. Entonces voy a hacer una pieza que es una billetera rota tirada en el piso. Que es como la salida, digamos, fácil para el espectador, ¿no? Pero no sabemos qué proceso tuvo el artista antes. Claro, para llegar a ese punto. Pero si no hay... Si el arte nada más cumple con la mera función decorativa, no tiene sentido. Ok. O sea, a mí, por ejemplo, muchas cosas que me enseñan amigos, mira, eso está bien, sí, está muy bien hecho, pero no está diciendo nada, no hay nada detrás, no hay un discurso social, no hay un discurso espiritual, no hay nada que te haga pensar. Pues está bien padre para decorar la cocina, güey, pero... ¿y? ¿No? Sí, no, es que estoy tratando de repasar imágenes y cosas por el estilo. Yo al contrario, pero es que yo lo veo diferente, pero también obviamente mi profesión es completamente distinta. Uh-huh. Pero sí, creo que me acabas de abrir un canal en la mente que nunca había tomado en cuenta. Y sí, estoy de acuerdo en esa parte. Creo que si ves piezas que están, pues sí, están bien hechas, pero que no te transmiten nada, también se vuelve eso, algo decorativo que podría hacer cualquier compañía reproduciéndola 500 o 1000 veces, ¿no? Y sí, en la parte de lo que mencionas de cómo se puede protestar a partir de una pieza, eso es maravilloso. Como se hace en el teatro, ¿no? O como empezó el teatro, ¿no? Entonces... sí, cierto. Tienes razón. Me acabas de cambiar un punto de vista que traía ahí medio atorado. Sí, de hecho, mira, por ejemplo, el David de Miguel Ángel, pues fue un encargo de Florencia. Y dijeron, necesitamos una estatua que represente a Florencia, ¿no? Y Florencia pues era el chamaco que estaba peleándose contra el gigante Goliat, ¿no? Uh-huh. O sea, Florencia siempre traía pique con el Vaticano. Por cuestiones de dinero. Y por otra parte decían que los Medicis eran, ¿cómo se llama? Descendientes del rey David. Ok. ¿No? Entonces por eso Miguel Ángel hizo el David y no lo hizo atacando, lo hizo en este plan como de previo a. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, esos pequeños gestos, o sea,
sí demuestran qué tan político puede ser el arte o qué tan social puede ser el arte. Claro. O sea, sin caer en esta cosa de la ONG, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo estaba en Esmeralda pasaba mucho que hay muchos compañeros que decían, sí, vamos a hacer arte con activismo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho de un caso de unos compañeros que hicieron un horno solar. Y estaba padre su proyecto, o sea, el proyecto era como muy de apoyar a comunidades de bajos recursos haciendo un horno solar. Claro. Pero se queda en eso, ¿no? O sea, no se vuelve una cosa más... No se va más allá. ¿Cuál crees que sería la parte más complicada de las artes o en específico de la escultura? De la escultura, pues la escultura es un medio que todo el mundo... A todo el mundo le gusta, pero nadie compra. Justo te iba a decir eso porque yo soy un admirador así enfermo de las artes plásticas, pero sí puedo reconocer que hay momentos en los que digo, o pago la renta o me compro esta piececita, entonces es un poco a veces la limitante, pero sí estoy de acuerdo con eso. Y sobre todo la escultura, el problema con la escultura es, una pues es el que ocupa un espacio. Uh-huh. O sea, que vas a ver un objeto ahí que te va a estar estorbando para algo. Entonces eso limita mucho a la gente, ¿no? Y la otra es el precio, porque no es barato. O sea, producir escultura es muy caro. Y como es caro y difícil de colocar, por eso la pintura sigue funcionando, ¿no? A pesar de que se declaró ya muerta la pintura, no sé, unas 6 veces en la historia del último siglo, ¿no? ¿De verdad? Sí, o sea, hay varias declaraciones que dicen la pintura ha muerto porque ya hay otras cosas. La pintura sigue. Claro, y sigue sobreviviendo. Y yo creo, ¿y crees que vaya a haber algún punto o algún momento en el que la escultura se vaya a ver afectada por la tecnología? Ya está sucediendo. ¿Pero crees que realmente le afecta? O sea, me refiero a lo que hablábamos en el comparativo de, pues sí, esa pieza está bonita, güey, pero a mí no me dice nada. Creo que eso es lo que le faltaría a cualquier pieza de arte, ¿no? Al humano que las está construyendo para que tenga esa emoción, desde mi perspectiva. Yo lo ¿Cómo lo ves? Yo lo que veo es que sí está bien interesante lo que está sucediendo, porque, por ejemplo, afectada a nivel técnico ya está pasando. Uh-huh. Y está bien chido. O sea, yo no soy un amante del modelado en 3D y estas cosas. Uh-huh. De hecho, me da mucha flojera. Sí. Sí. Es como, puta, está muy fácil. Falta que algo que me lastime las manos, que pese. Y que, Sí. ¿no? Y que huela a tierrita. Y la impresión 3D ha sido una gran herramienta, ¿no? O sea, hay un escultor norteamericano que se llama Sabine Howard que está haciendo un monumento a la Primera Guerra Mundial que va a estar en Washington. Y que lleva como 6, 7 años, hizo lo que le hubiera costado 25 años. Gracias a la tecnología. O sea, escaneó los modelos, los imprimieron en poliuretano ya del tamaño de la escultura. Sí, claro. Y nada más le pusieron una microcapita de plastilina para darle textura y le hicieron todos los detalles con el estilo del escultor, molde y vámonos. Pero sí lleva mano del escultor, sí, ¿no? Ahí es cuando, o sea, los moldes sí bien todo lo puedes sacar en 3D o en la tecnología que te beneficie, pero sí necesita una intervención humana, ¿no? Sí, y eso estuvo bien. Ese ejemplo es uno de los ejemplos que, por ejemplo, ahora que doy clase en una universidad, se lo pongo a los chicos, ¿no? Es como, no se peleen con la tecnología, vean. Sí, claro. Y también no se peleen con lo tradicional, vean. O sea, hay una mezcla ahí súper fuerte. Ahora lo que a mí me preocupa es lo de las inteligencias artificiales, ¿no? O sea, veo que en lugar... Vi hoy en la mañana un post de Facebook buenísimo que decía... ¿Por qué usar inteligencias artificiales para hacer cosas creativas? ¿No? No necesitamos que una inteligencia artificial cree arte, lo que necesitamos es que nos doble la ropa. Eso sí. Ok, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y al mismo tiempo veo las redes sociales inundadas de imágenes hechas con inteligencia artificial. Sí. Es como de... Ok, aquí está sucediendo algo raro, ¿no? O sea, tal vez la siguiente evolución humana sea hacia la inteligencia artificial. Partamos un poquito esa misma idea. ¿Por qué crees que lo estamos haciendo? O sea, yo no lo hago. Bueno, sí.
mentiría si digo que no lo hago, pero sí he utilizado la inteligencia artificial. Pero ¿por qué crees que por qué estamos haciendo eso? ¿O por qué crees que nos lleva a apoyarnos tanto en la inteligencia artificial? Yo de pronto pienso cosas muy raras, ¿no? Hay veces que digo, bueno, viendo lo que está sucediendo con la música, ¿no? Que el cine de superhéroes. Uh-huh. Sí, ya es inmamable ya, ¿no? Por favor. Entonces, y viendo, pues, por ejemplo, a generaciones más jóvenes, a la generación que es intermedia entre los 20 y los 40, uh-huh. Que están entre los 20, ya están entre los 20 y 30, uh-huh. Que son, creo que son los que traen como más el conflicto. Una es el engolosinamiento tecnológico, ¿no? Dos es la falta de pensamiento crítico. Y eso lo vi mucho en esa generación, o sea, es como muy raro, ¿no? O sea, si tienes 30 y más, ya no estás ahí, ¿no? Ya estás en los 40, como yo comprenderé, pues menos. Y si estás de los 20 y tantos hacia abajo, también ya están como empezando a tener un pensamiento crítico un poquito más rudo. Sí. Pero veo toda esta gente que está apoyando esto del uso de inteligencia artificial para crear imágenes. Es que no es que yo agarro de aquí y hago un boceto, sí, güey, pero estás alimentando esa madre. Claro, totalmente. Estás enseñando. Claro. ¿No? Porque, o sea, no es que esté el algoritmo ahí funcionando solito. Ah, sí, mira. No, necesita información. Si tú le estás diciendo esto, le estás enseñando. Claro. Va a llegar un punto que sí va a ser como, ya no te necesito, mano, para que me estés diciendo qué hacer, güey. Más bien, yo te voy a enseñar lo que estoy haciendo. Exacto. Entonces, es muy raro, o sea, yo creo que sí es la falta de pensamiento crítico, ¿no? Totalmente. En esa estoy total contigo. Sí, creo que... y aparte, como en una opinión o comentarios que ni siquiera han pasado por el análisis, un análisis profundo de algo que si realmente lo piensas o no lo piensas así. A mí me ha pasado que por momentos he estado conversando con otras personas que cuando los escucho digo, madres, güey, si realmente piensas eso, qué cabrón, ¿no? Y hay otras personas que cuando las escucho digo, no te creo el discurso que me estás queriendo vender, ¿no? Y entonces eso casi siempre es el reflejo de una falta de análisis de tus palabras, de tus pensamientos, y eso es de no haber revisado o de no revisarte y de ir a lo profundo y decir, ¿realmente pienso en esto, güey? O sea, ¿realmente yo creo en esta madre? Y si creo, entonces, ¿por qué creo en esa madre, no? Y nunca como la falta de rascarle y rascarle. ¿Tú qué tan intenso eres para la hora de rascarle a lo profundo de un mensaje en tus piezas? No, sí. ¿Sí? Sí. Huevo. Sí, le rasco. O sea, mira, una de las cosas que a mí me sorprenden mucho es o sea, la falta de pensamiento crítico, ¿no? La otra cosa que me está causando un impacto horrible, güey, o sea, pero horrible, es este rollo de que ya no se busca la humanidad, ¿no? O sea, ya todo es lo material. Entonces, también eso puede responder el por qué estamos como sociedad dando la entrada a las inteligencias artificiales, porque vemos que es algo material que está haciendo cosas bonitas, uh-huh. O cosas que nunca van a suceder en este plano, se pueden crear desde ese plano, ¿no? O sea, ni siquiera es que las estamos creando nosotros. Exactamente. O sea, le damos la idea de esa cosa y esa cosa dice, mira, no está tan mal, vamos a hacerlo. Pero yo creo que sí estamos viendo un momento de disociación entre o sea, de la búsqueda del humano, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. O sea, la idea del hombre, de la ilustración, ¿no? O sea, no esta idea de lo material, sino la idea de la humanidad creciente. Sí, de la esencia. Uh-huh. Incluso, a pesar de que he visto que ha habido una supuesta evolución más en la cuestión espiritual y emocional y todo esto, no se ve reflejado en la sociedad. O sea, pareciera que es una máscara más de la sociedad que se pone como para
maquillar la misma falta de empatía. Empatía, esa palabra no me gusta, pero la falta de comunión o de conexión con la otra persona. O de fraternidad, ¿no? Sí, eso me parece mucho más. A mí me sorprende porque, o sea, es como la... Yo creo que estamos viendo el principio de este nuevo despertar espiritual y de este nuevo despertar psicodélico. Ok. O sea, se está retomando como toda la ideología de hippie de los 60s. Ujú. ¿No? O sea, esto de paz y amor, Paz y amor. no la guerra, cuida la tierra, Ujú. bla, 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 bla. Y que tenía un contexto, y que venía de un contexto muy fuerte, ¿no? O sea, venía del contexto de la posguerra Ujú. y del momento de la guerra de Vietnam. Ahorita estamos en un contexto terriblemente distinto y bastante extraño, porque, o sea, ya hay paz, Pero también hay guerra, ¿no? ¿no? Pero por otro lado, se están haciendo guerras terribles, ¿no? Pero todo este rollo como hippie no está hablando de eso, ¿no? Está hablando como de vente a Tulum a cantar a la Pachamama, güey. Sí, no. Entonces es como de, ok. Entonces esta nueva espiritualidad se está quedando corta porque no tiene esta conciencia social y política, ¿no? Entonces, es una espiritualidad de consumo, ¿no? Es de toda esta banda que lea Osho. No, Osho lo venden hasta en el supermercado. Exacto, no mames, es la representación del capitalismo y todavía vas y lo haces. Y se supone que tienes que ir en contra de eso. Es como, ese discurso está mal hecho, hijos. No, pero bueno. Sí, a mí sí, he estado en los últimos años revisando el rollo del capitalismo de cómo los bienes materiales son los que te hacen o te representan cuando en esencia lo que te representa es lo que tienes, ¿no? Lo que muestras, lo que das, lo que tus palabras, tus pensamientos, tus emociones reflejan hacia las demás personas. ¿Crees que haya alguna forma de solucionar ese tipo de cosas antes de que empecemos a cerrar? Para ver si no corremos tú y yo el riesgo de no estar en este lugar. Pues fíjate que es como raro. O sea, esta discusión la hemos tenido Tania y yo y otro amigo que tenemos en común. De hecho, era amigo de Tania y ahora se volvió amigo mío este chavo, David. Y sí, la conclusión que llegamos es de, güey, que vamos a juntarnos una lana, vamos a comprar unas pinches hectáreas de cerro y vámonos. Sí. ¿No? Y tener que depender lo menos posible del sistema. O sea, creo que es el siguiente paso, sí, es hacer estas comunas antisistémicas, ¿no? No tanto como estas comunas pseudo hippies que están apareciendo, que son muy prosistémicas, que te venden todo. Ajá, exacto. Es como, no mames, sigues alimentando exactamente de lo mismo que se supone que te estás liberando, güey. Sí, por ejemplo, yo abiertamente lo digo, ¿no? O sea, por ejemplo, este rollo del vegano es la superioridad moral del capitalismo. Sí, exacto, esa es otra. Es como, ¿desde qué punto nos podemos defender? Más bien, defendemos un punto pero agredimos al otro, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo en eso de las comunas. Te voy a decir por qué, porque yo soy igual, creo que soy un hippie en una mala época, porque sí, yo soy mucho más de crecer la tierra, y será por mi influencia, porque mi familia, en algún momento, mi familia materna es de campo, es gente de campo, entonces tengo toda esa influencia y mi madre que crece plantas y todos los remedios los tiene ahí a la mano, que digo, puta madre, güey, si tiene todos los remedios ahí a la mano, ¿para qué chingo? ¿Qué necesitas, güey, no? Ok, el alimento, pues si te gusta el huevito, pues crías unas gallinas, cabrón. Las bien alimentas y ahí tienes tus gallinas. Oye, que necesitas una res. Digo, yo nunca, o sea, para matar un animal sería imposible que yo personalmente lo hiciera, pero aún así, ¿no? Cualquier cosa que busques está ahí, no es necesario que andes... Bueno, es raro, yo sí podría matar a un animal porque ya lo ¿ya lo has que hecho? hacer, sí. ¿Sí? No se siente chido, pero... Sí, no. Pero sabía sabroso el conejito. Ya a la hora de estar en el sartén, ¿no? Sí. Es muy raro porque decía, creo que a Terence McKenna, dice, la cultura es tu enemiga. Uh-huh. ¿En qué momento pasamos de ser cazadores-recolectores
a ser agricultores. ¿Y en qué momento de ser agricultores y ganaderos pasamos a este sistema de que hay un cabrón que domina a todos, que les cobra renta a todos, ¿no? Y que evita que se explote de tal o cual forma la tierra, ¿no? O sea, que no vaya hacia su conveniencia personal y no a la conveniencia de la comunidad. Claro. Entonces, yo creo que el problema que estamos viviendo es que sí, o sea, ya se nos ha negado tanto eso que pues, vivimos en ciudades, ¿no? Que, por ejemplo, en la Ciudad de México no hay una área de cultivo cerca. Ni cerca. ¿No? Hace 30 años sí, o sea, hace 30 años tú ibas a Tláhuac y yo me acuerdo porque mis abuelos compraron allá un terreno, hicieron una casa. Ajá. Que ahora es donde ahora viven mis papás. Tú ibas y pues veías así zonas de cultivo, ¿no? Y era hermoso. O sea, te sentías como en película, fotografía. En otro canal, ¿no? Uh-huh. Sí, como que como que pertenecías ya a otro mundo. Gracias, carnalito. No, estoy. Y ahora vas a esa zona y es una zona gris, ¿no? Es una mancha urbana más. Sí. Entonces, ¿en qué momento decidimos negarnos tanto eso, ¿no? Como sociedad. Sí, se ha vuelto una costumbre andar por las calles y ver concreto, uh-huh. En vez de, pero si ves tierra, entonces está feíto el lugar, sí, ¿no? Entonces, o por ejemplo, lo de las hojas de los árboles en la banqueta, la gente se escandaliza y sale con sus cosas y los barre, ¿no? Es como, güey, es el mejor adorno que podría tener uh-huh. la banqueta. Sí, yo soy un hippie que pertenece a una época errada. Pero bueno, mi querido Neftalí, ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias por compartirnos las frases, por compartirnos la experiencia, por conocimiento y todo lo que tienes. Nada más, algo que te gustaría agregar antes de que nos despidamos. Pues a todos los chicos que nos estén viendo, que estén decidiendo que si estudian artes o no, sea actuación o sean artes plásticas, no sé si puedo decir majaderías. Lo que quieras. Pero no sean putos, cabrones. O sea, si agárrense los huevos, díganle a sus papás, chinguen a su madre, yo voy a estudiar esto porque es lo que quiero hacer, güey. No se frustren, no terminen en el pinche godinato porque es horripilante. Y sean rebeldes, ¿no? O sea, la rebeldía creo que es una de las cosas que hemos perdido como sociedad y que es muy importante. Entonces sigan rebeldes, píntenle todo el sistema y díganle a sus papás, no mames, no vas a... O sea, está bien que me pagues la escuela, pero no vas a decidir qué voy a hacer el resto de mi vida, güey. ¿No? Totalmente. Yo estoy en esas contigo y te agradezco mucho nuevamente. Gracias, Aldo. Te agradezco a ti que nos escuchas. Espero que te deseo que tengas un buen día, tarde, noche, madrugada, en el tiempo en el que estés. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo no necesito meditarlo más. A coger y a mamar, que el mundo se va a acabar.